Bueno, a fin de año el Gobierno Nacional habilitó que las prepagas puedan aumentar un 13,8%, lo cual disparó un montón de críticas, sobre todo inclusive de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, diciendo que iban a ganar más del 100% durante el año, que superaba la inflación estimada para este 2022. La realidad es que también los médicos ahora están en medio de protestas, pero nos pareció interesante y pertinente una nota de Leonardo Piazza de IP Consulting, él es analista económico y político, sobre que todavía hay un atraso un 15% en la medicina privada. Por eso nos interesa conocer un poco su mirada sobre cómo estamos en este sistema privado hoy en día. ¿Cómo te va, Leonardo? Buen mediodía. Nacho Perizón te saluda. ¿Cómo te va, Nacho? Gracias por llamar. ¿Cómo le va? No, por favor. Leonardo, a ver, según lo que publican, hay un atraso todavía de un 15% en la medicina privada, prepagas, en fin. La pregunta es, los médicos hoy están saliendo a protestar a la calle porque dicen que nunca a ellos reciben o les llega el aumento que se da en la medicina privada. ¿Cómo es este sistema? ¿Cómo se está manejando? ¿Y por qué hay tanto retraso todavía? Bueno, a ver, para entender primero el problema, el diagnóstico que hay que tener, que el sistema de salud en Argentina es mixto, con lo cual intervienen casi 1.500 hospitales públicos, 4.000 clínicas privadas, 20.000 centros de imágenes, y por el otro lado hay 200.000 profesionales, más enfermeros, más otros 200.000 enfermeros que interactúan en el sistema. ¿Qué pasó? En la pandemia los precios se congelaron parcialmente, digamos. Nosotros hicimos un análisis que en el 2022 se actualizaban por un índice que se llama el costo de salud. Entonces, si con ese costo de salud, ¿qué pasó con los precios de la medicina privada? Durante el 2020 y 2021, la inflación fue de un 105% y los precios se habían ajustado un 62%. Luego en el 22, con una, llamémosle, reforma política o a través de una reforma en el índice, la inflación y los precios de alguna forma se empataron, 100 versus 112% de los precios. Ahora, el desfasaje del 15% del valor real surge de eso, claro, de alguna manera, de que en la pandemia de alguna manera se ajustaron parcialmente. ahora, Lo que se ajusta en el 2022 no compensa la pérdida esta que yo te estoy diciendo del 105 versus el 62%. Ahora, Leonardo, los médicos dicen, ok, aumenta la medicina privada, las prepagas, etcétera. Pero nosotros en nuestro bolsillo no vemos ese aumento de la misma manera. O sea, los privados no nos están pagando en base a lo que aumentaron. ¿Cómo se explica un poco eso? Claro, porque en realidad está sufriendo lo que está sufriendo de otra manera, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo en su honorario o en su salario. Hay que entender que los costos laborales Estamos con alguna dificultad, me parece, con la señal de internet. A ver, Leonardo, si te podemos recuperar. Nos parecía interesante. ahora? Sí, ahí te escuchamos. Sí, ¿podés volver a repetirnos la respuesta? Porque me parece interesante y pertinente, sobre todo porque ahora los médicos están protestando. ¿A qué se debe entonces? Te decía que ya está sufriendo, lo que está sufriendo la mayoría del asalariado del sector privado, la pérdida del poder adquisitivo en sus haberes, de alguna manera. Hay que entender que el costo de los honorarios dentro del costo total es un 75% es pertinente de alguna manera. Sabemos todos, después de la pandemia, que es un sector muy laboral. Ahora nosotros analizamos un poquito más allá de los números, porque todo este sistema que no se actualice de alguna manera como corresponda, da lo que yo le llamo una alerta y una alarma. La alerta es el desfinanciamiento del sector, por esto que yo te decía antes, o sea, van a crecer los salarios por debajo de la inflación. Bien. Y eso va a producir un deterioro en la calidad del servicio médico. Lo otro que yo le llamo alarma, No. Leonardo,
Leonardo, no sé si me escuchás, bueno, estamos justamente teniendo un problema con la comunicación, debe ser por la señal de internet. Igualmente quedó muy clara la explicación de esta pérdida de poder adquisitivo que se está dando en una Argentina con una inflación realmente que va a superar el 100%. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir de cerca el tema. Desde ya te agradecemos por haber estado con nosotros este mediodía. No acompañó mucho la señal, pero vamos a repetir la entrevista porque nos parece muy interesante tu mirada. Así que desde ya agradecerte por estar con nosotros este mediodía. Bueno, hasta allí pasó entonces Leonardo Piazza de IP Consulting contándonos un poco las explicaciones de por qué la medicina privada todavía tiene un retraso por lo menos de un 15%, que él habla de que venía congelada y que se fue actualizando. ¿Por qué los médicos no encuentran esa actualización que va a llegar a más de un 100%, 114% este año en sus bolsillos? Él habla de la inflación y de una pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo todos los trabajadores. En definitiva, el tema es complejo, lo vamos a seguir, por supuesto, muy de cerca y entender que hoy los médicos en Buenos Aires, en Rosario, en Galvez, están protestando por mejores sueldos, por derechos laborales, etcétera.